Bien, bien. ¿Ahí se escucha? Gracias. Recuerdo hace 2 semanas estar aquí y Luis, cuando pasó al frente, decía, ya con esto estamos más que satisfechos con la alabanza, y concuerdo mucho con él porque podríamos ya cerrar el servicio aquí y nos vamos contentos a casa, ¿no? Pero Dios tiene más para nosotros. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Le pido a Dios que me dé voz. Como podrán notarlo, estoy un poquito batallando con la voz, pero bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, que sea Él quien hable a nuestros corazones a través de este mensaje. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana de domingo, Señor, aquí en tu iglesia, Padre. Oro porque tu Santo Espíritu sea el que nos hable a nuestros corazones. Pon en nosotros unos oídos abiertos a tu palabra, Señor, un corazón enseñable a lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias porque alrededor del mundo en este momento también tu iglesia se está congregando, Señor, y gracias porque nos haces parte de eso, Padre. Te pido bendición para cada familia que está aquí representada en esta mañana, y te pido que, pues Dios, que tú nos hables, que seamos hacedores de tu palabra, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues buenos días a todos, ¿no? Aquí tengo uno, gracias. Pues bueno, estaba orando cuando me invitaron a dar el servicio, el mensaje del día de hoy, y estaba orando a Dios bueno, Dios, dame palabra para lo que tú tienes para tu iglesia. Y Dios trajo a mi mente una pregunta que es muy sencilla, pero que muchas veces a lo mejor no nos detenemos a pensar en cosas sencillas. Muchas veces damos por hecho muchas cosas, pero vale la pena de vez en cuando ir a los básicos. Tenemos un Dios, un Señor Jesús, que en su pedagogía, en su forma de enseñar, era bien sencilla. Pero me encanta esto de Jesús porque Él cosas complejas las enseñaba de forma sencilla. Creo que la religiosidad muchas veces hace lo contrario. Cosas sencillas las enseña demasiado complejo o los enreda. Jesús no enseñó de esa forma. Y bueno, lo que Dios me mostró para compartir esta mañana es esta pregunta que está en sus pantallas. ¿Jesucristo es Dios? Y pensaríamos muchas, obviamente, ¿no? La respuesta es sí, claro. Pero ¿qué pasa si te encuentras con una persona, estás en tu trabajo, estás en tu escuela, y de repente se te acerca alguien y te dice, oye, ¿Jesucristo es Dios? Y tú, no, pues sí, claro, ¿no? Ok, ¿en qué? Pero sabes que yo no creo en la Biblia. ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo tener una respuesta fuera de la Biblia de que Jesucristo es Dios? Y espero que la mayoría de nosotros estemos preparados y capacitados para poder dar respuestas a ese tipo de preguntas que mucha gente que no conoce de Dios tienen acerca de Dios, de la Biblia, de Jesús, del Espíritu Santo. Y la idea es que estemos preparados siempre. Es una pregunta sencilla, pero la respuesta es compleja. Ahora, hay 2 formas, voy a poner aquí mi presentación, perdón. Ya está. Hay 2 fuentes para poder dar respuesta a esta pregunta tan sencilla de si Jesucristo es Dios. Una fuente es la historia y la otra fuente es la Biblia, ¿sí? La Biblia también se puede considerar como un libro histórico, ¿sí? Porque nos da mucha referencia acerca de hechos de la historia, muchos argumentos antropológicos que están en la Biblia. Pero bueno, si quieres como no ver desde el punto de vista religioso a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la primera fuente. La primera fuente es la historia. Y hay algunos historiadores no cristianos, no creyentes, que hablan de la vida de Jesús.
entre cuales podemos mencionar a Flavio Josefo, a Filón, a Osario, a Tácito, a Suetonio, a Patérculo, a Dión, a Casio y otros más. Ahora, si tú estás pensando en nombrar a un hijo, esos nombres no te los recomiendo, son muy difíciles, hay nombres más bonitos, ¿no? Pero son personas que estuvieron no creyentes, hago énfasis en eso, porque ellos hablaron de Jesús. Ellos, historiadores, la gran mayoría, hablaron de Jesús. Son al menos 10 escritores en un lapso de 150 años, no cristianos, que nos dan información, investigaron, recopilaron testimonios oculares o testimonios de personas que estuvieron relacionadas con Jesús. Y en este lapso de 150 años, estas personas hablaron de Jesús. De todos estos, el más conocido, o uno de los más reconocidos, es Flavio Josefo. Flavio Josefo, un fariseo, historiador y comandante militar, reportó lo siguiente de Jesús. Y a lo mejor en tu pantalla se ve un poquito chiquita la letra, entonces no te preocupes, lo voy a leer para ti. Dice esto: por aquel tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es justo llamarlo hombre, porque él era hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que recibían la verdad con placer. Atrajo a sí mismo a muchos judíos y gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales de entre nosotros, le condenó a la cruz, aquellos quienes le amaban desde el principio no lo abandonaron. Se les apareció de nuevo al tercer día, tal como los divinos profetas lo habían predicho. Estas y 10,000 otras cosas maravillosas concernientes a él. Y la tribu de cristianos, quienes fueron llamados así por su nombre, no están extinguidos en el presente. Tan solo con este testimonio de alguien no creyente, un fariseo, historiador, es guau, o sea, está hablando de Jesús como un hombre sin igual, un hacedor de obras maravillosas, alguien que fue crucificado y que al tercer día resucitó. Y ojo, no es un creyente, no es un seguidor de Jesús. Entonces, a lo mejor estas referencias de otros historiadores pueden no convencer aún así a las personas que piden respuesta de que si Jesús es Dios. Pero lo que sí podemos ver es que Jesús es un hombre de la historia. Tan así que nuestro tiempo está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Y eso una vez más no tiene que ver con religión ni con creencia. Así lo divide la historia, ¿sí? Entonces, vemos el impacto de Jesús como el hombre histórico. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a quién es Jesús? Y vamos a ver varias porciones de lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. ¿Sí? La Biblia es la fuente principal de la información que va a determinar nuestra respuesta de quién es Jesús. Y una primera parte es, en Jesús, el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y uno puede decir, no, pues sí, está chido eso, está padre. Pues sí, obviamente en Jesús se cumplen muchas de las profecías, pero a lo mejor no dimensionamos lo que esto implica. Y hay un ejercicio, me basé en el libro, uno de los libros de Josh McDowell, que él era un investigador, y él tiene esta estadística. Si tan solo, vamos a basarnos en la ciencia de la probabilidad, ¿sí? Si tan solo 8 profecías, 8, se cumplieran en la vida de Jesús o en la vida de alguna otra persona, la probabilidad de que estas 8 profecías se cumplan en la vida de una persona es de 1 a la 17ª potencia. Y ya vamos a entrar aquí con cuestiones matemáticas, por eso les puse ahí el diagrama. Es un 1 en un 1 con 17 ceros. O sea, es un número
larguísimo, y a lo mejor eso no nos dice nada. Es como, wow, es muchos ceros, ¿no? Pero vamos a hacer este ejercicio de lo que es esta probabilidad. Supongamos de que agarramos el estado de Chihuahua, el cual es el más grande de nuestro país, y lo llenamos en su totalidad de unas monedas de 10 pesos a una altura aproximada de 70 centímetros. Todo el estado de Chihuahua lleno de monedas a una altura de 70 centímetros. Marcamos una sola moneda, la echamos y la revolvemos. Le pedimos a una persona que camine al azar y que a la primera moneda que tome sea la moneda marcada. Sería casi imposible eso. Eso significa 1 a la 17ª potencia. Y esta probabilidad es de que tan solo 8 profecías se cumplieran en la vida de Jesús. Lo sorprendente de eso, de hecho, esta probabilidad es más fácil que te ganes la lotería sin comprarte un boleto. Ahora, estamos hablando de 8 profecías en la vida de Jesús. En la vida de Jesús se cumplen más de 300 profecías. 300 profecías en la vida de Jesús. Tan solo en un solo día se cumplen 24 profecías. Entonces, ¿imaginan la probabilidad de que todo eso se cumpliera en una sola persona? Esto nos dice algo. ¿Sí? Profecías como ¿dónde nacería el Mesías? ¿Cómo iba a morir? ¿A dónde iba a viajar? De Egipto trajiste a mi hijo. Sus ropas que iban a ser echadas a la suerte. ¿Cómo se le llamaría? ¿Cómo se le conocería? En fin, 300 profecías, más de 300. Digo, basta leer el Salmo Isaías 53 para ver que está una descripción de Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es para volarnos la mente de todo lo que encaja en una sola persona. Y esa persona es Jesús. Es wow. Pero hay más. En la misma Biblia encontramos opiniones o qué decía la gente acerca de Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista. Si ponemos la siguiente, por favor. Decía, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 11:27. Tomás, el incrédulo, cae rendido ante él y dice, mi Señor y mi Dios. Mateo 20:28. Pedro, el famoso Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Y tenemos la palabra que Dios ha dado a la iglesia en Lucas, justamente con Jesús en la barca. Cuando él se da cuenta de que es Dios quien está en su barca, ¿qué es lo que hace Pedro? Cae rendido ante Jesús y le dice, aléjate de mí, Señor. ¿Sí? Pedro lo está reconociendo como Señor. Pablo dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios. ¿Sí? Y aquí parece, bueno, pero es que nos estás hablando acerca de los seguidores de Jesús, la gente que estaba a favor de su obra, que estaba a favor de lo que él hacía, pues son sus alumnos, pues obviamente van a hablar bien de él, van a reafirmar las enseñanzas de Jesús, obviamente. Pero ¿qué decían los enemigos de Jesús acerca de Jesús? Otros decían, aun siendo enemigos de Jesús, por ejemplo, los judíos furiosos contra Jesús. No los agarró en una buena tarde, no los agarró en un buen momento, estaban furiosos contra él.
y le dicen en Juan 10:33, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos ven las obras maravillosas, los milagros de Jesús, y le dicen, por eso no te vamos a apedrear, sino te vamos a apedrear porque te haces Dios. ¿Sí? El centurión que lo crucificó a la hora de la muerte de Jesús, Mateo 27:54, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y era un centurión romano, ¿sí? No era un seguidor de Jesús, no era alguien que estuvo día a día con él para decir, bueno, vamos a reafirmar las enseñanzas de Jesús. En ese momento, este hombre, un soldado romano, cae en sí para decir, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Un momento tan impactante en su vida, ¿sí? Bien, ahora tenemos lo que dice la Biblia, las probabilidades de Jesús en su vida, lo que dicen los seguidores de Jesús, lo que dicen los enemigos de Jesús, pero ¿qué dices el mismo Jesús de él? Él mismo aseguró ser Dios. Y no recuerdo, Mahoma nunca dijo esto, Buda nunca dijo esto, los principales líderes religiosos nunca hicieron una aseveración tal como la que hizo Jesús. ¿Sí? Y es una declaración muy fuerte. ¿Sí? Jesús decía, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Wow, o sea, Jesús de su propia boca, Él está diciendo, yo y el Padre uno somos. O Jesús decía cosas como, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? También Jesús perdonaba pecados. En Marcos 2:5, cuando le llevan al paralítico, nos dice eso. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús aseveraba perdonar pecados, lo cual solamente Dios puede hacer. Nosotros cuando pecamos contra Dios. Entonces, si mi pecado es contra Dios, ¿quién es el único que puede perdonarme? Dios. ¿Sí? Entonces, si de repente tenemos a un Jesús que le traen un paralítico y que le dice, hijo, tus pecados quedan perdonados, ¿qué es lo que está dando a entender? Yo soy Dios y tengo la capacidad de perdonar tus pecados. Por eso los maestros de la ley, los fariseos, se enojaban, o sea, hervían cada vez que escuchaban cosas como estas de parte de Jesús. ¿Sí? También Jesús afirmó que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Sí? Juan 10:18 nos dice, yo tengo el poder para ponerla, hablando de su vida, y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Sí? Esto son declaraciones muy impactantes de parte de un hombre, que diga, yo puedo morir y yo tengo el poder para volver a vivir. No sé si has escuchado a alguna persona que haya dicho algo semejante. Tal vez sí, ¿no? ¿Y qué es lo primero que piensas cuando escuchas una declaración similar? No, pues está loco, ¿no? Chido por ti, ¿no? Perdón. Pero es bien interesante porque son declaraciones de Jesús y tiene sus seguidores. Y sus seguidores, después de la crucifixión, ellos huyeron, ¿sí? Vámonos de aquí. Pero es bien interesante porque, por ejemplo, vemos un Pedro que lo nega 3 veces, atemorizado,
ante la, ¿cuál sería la palabra? La incertidumbre de lo que está pasando en un momento clímax. Y él se va y lo niega y de ahí se esconden y podemos decir, pues este Pedro, qué mala onda, ¿no? Pero no, todos sus seguidores hicieron lo mismo. Vámonos de aquí. Pero es bien interesante porque estos discípulos de Jesús, aproximadamente unos 40 días después, tienen algo que cambia radicalmente su punto de vista. Y lo cambia de tal forma que la mayoría de ellos murieron de una forma siendo atormentados, pero defendiendo la causa de Jesús. ¿Sí? ¿Qué cambió esto? ¿Qué causó este impacto? Y muchas veces lo que podemos ver aquí es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, no es como, sí, conocí a Jesús y no pasó nada. Es como si un camión te impactara, ¿sí? Como si fueras arrollado por un camión, te levantas y dices, no pasó nada. El impacto del Evangelio te mueve todo, ¿sí? Y estoy seguro que en algún punto de tu vida, cuando fuiste impactado por el Evangelio, movió todo tu mundo. No es como que, ya, no pasó nada, sigo adelante, ¿sí? Esto pasó en la vida de los seguidores de Jesús. ¿Basado en qué? En las palabras de Jesús, que Él decía, tengo poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y ahorita nosotros estamos del otro lado de la historia donde decimos, pues claro, sí, pues es Jesús. Pero usa la imaginación un poquito y ponte en esos momentos sin conocer lo que sabes, que alguien te diga eso. Wow, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Sí? ¿Tú estarías dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es mentira? ¿No? Los discípulos de Jesús estaban dispuestos a morir por una mentira sabiendo que era mentira. No. Muy bien. Ahora hemos visto lo que la historia dice a través de personas que hablan de la vida de Jesús. Es un hombre histórico. Vemos lo que la Biblia nos dice a través de quién es Jesús, a través de sus discípulos, de sus enemigos, de Jesús mismo, ¿sí? Ahora, la siguiente, por favor. Puesto que Jesús, un hombre histórico, afirmó ser Dios, entonces hay dos alternativas. Sus afirmaciones eran falsas o sus afirmaciones eran verdaderas. No hay de otra. Falso o verdadero. ¿Sí? Ahora vamos a ver un diagrama, un esquema que tenemos ahí. En la parte de arriba dice Jesús afirma ser Dios. Y tenemos dos alternativas. De su lado izquierdo, si la afirmación es falsa, tenemos dos alternativas. Una, sí sabía que sus afirmaciones eran falsas. La otra opción, él no sabía que sus afirmaciones eran falsas. Por lo tanto, si él sabía que lo que estaba diciendo era falso, eso lo convierte en un mentiroso. ¿Sí? Si él no sabía que sus afirmaciones eran falsas, él se creía Dios, eso lo convierte en un loco, un lunático, alguien que se creía Dios. ¿Sí? Podemos ver en la vida de Jesús cualquiera de estas dos conclusiones. Si él sabía que él era un mentiroso, hay muchas cosas que él no podía controlar, como lo vimos. ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iba a morir? Muchas cosas que un mentiroso no puede controlar. ¿Sí? Ahora,
Tan solo cuando a Jesús lo estaban castigando, yo creo que tan solo con ver el látigo con puntas de hueso, la cual entraba en la carne y desgarraba, yo creo que tan solo con ver el látigo yo decía, ¿sabes qué? Sabiendo que estoy mintiendo, yo diría, ups, no, se me fue la lengua, ¿no? Perdón. ¿Saben qué? Sí. Ahora, y eso solo con el azote de Jesús. Pensemos en el Vía Crucis. Después de ser azotado, de estar débil por perder sangre, adolorido, te ponen un madero pesado, eres exhibido, eres humillado y aparte estás en esta condición. Y tú sabes que es mentira. ¿Lo aguantarías? No. Yo creo que en un momento diría, ya, lo acepto, no es mentira. Ahora, si él no sabía que sus afirmaciones eran falsas, nos da la opción de que era un loco, alguien que se creía Dios. Ahora, el modelo de Jesús, su vida, es eso, es un modelo de moralidad. Y es un modelo de una persona, de sus enseñanzas, siguen hasta el día de hoy. ¿Sí? Generalmente en la historia vemos personas que se enferman de poder. Napoleón, Hitler, que cometen incongruencias, ¿sí? Que dicen una cosa y que después hacen otra. O se llegan a tener tanto control, tanto poder, que hacen locuras. O sea, y vemos en la persona de Jesús alguien totalmente cuerdo. Tanto así que sus enseñanzas siguen impactando nuestras vidas más de 2000 años después. Sí. Entonces, si vamos descartando, si Jesús dijo ser Dios, y si Él no era un mentiroso, si Él no era un loco, un lunático, que se creía Dios, nos queda una última opción, que su afirmación es verdadera. ¿Sí? Si su afirmación es verdadera, significa que Él, Jesús, es el Señor. Y de acuerdo a esta afirmación tenemos dos opciones. Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Y vemos cómo vamos en este caminito, de acuerdo a las afirmaciones de Jesús. Llegamos hasta este punto donde tú puedes estar enfrente de esta declaración de que Jesús te dice, yo soy Dios. Tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Y muchas veces, puede ser porque así lo aprendimos o lo que sea, estamos cantando, estamos alabando y le estamos diciendo Señor a Jesús. Pero ¿qué significa que Jesús sea tu Señor? Que Él es amo, Él es dueño de tu vida. ¿Sí? Y antes, cuando alguien era esclavo o tenía un amo, habían dos formas, por poder o por amor. ¿Sí? Por poder, obviamente, humillación, a la fuerza, eso es mío, todo. Obviamente nadie quería estar en esa condición. Pero cuando era por amor, de hecho, vemos en el Antiguo Testamento que un amo podía dejar en libertad a su esclavo 7 años, y el esclavo tenía la opción de quedarse con su amo, si era cuidado, si era alimentado, si lo trataba bien. ¿Sí? Te hacías esclavo por amor. Y es un concepto distinto de esclavitud como lo podemos entender ahora, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas que Jesús es tu Señor, estás haciendo una declaración bien importante. Estás diciendo, yo le pertenezco a Él. Por lo tanto, Él tiene control de todas las áreas de mi vida. Y sometemos nuestra voluntad ante Él. Y eso es lo mejor que nos puede pasar.
Pero está al otro lado. Lo puedes rechazar. Puedes llegar hasta ese proceso de lógica y decir, ¿sabes qué? Pues no, yo quiero seguir tomando las decisiones en mi vida. Es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, es mi. Y aquí obtienes algo que se llama una mentalidad de dueño. Nadie tiene que decirme lo que yo hago. Es más, estamos bombardeados de este mensaje. Tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el dueño de tu destino. Nadie tiene que decirte qué hacer o qué no hacer. Tú. Y eso es como una carnada, se ve antojable. Sí, a nadie le gusta que me digan qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Es antojable que yo pueda tomar decisiones en mi vida. Pero nadie te dice el desenlace de esas decisiones. Así como la carnada se ve antojable, se ve buena ante los ojos del pez, termina en muerte. Y así, en esta mentalidad de dueño, de es mi dinero, es mi tiempo, es mi cuerpo, son mis horas, son mis tiempos, se escucha padre, se escucha bueno, pero nadie te dice cómo puede terminar. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar. Y cuando Él regrese no sabemos en qué momento, puede ser lo mismo, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, puede ser en 10 años, puede ser en 500 años, no lo sabemos. Pero cuando Él regrese, vamos a tener que rendir cuentas con Él. Y ahí tu mentalidad de dueño te vas a dar cuenta de que no era así. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Las afirmaciones de Jesús, 3 alternativas. Hay una cuarta, que es una leyenda, pero sinceramente con tanta evidencia de historiadores, no es una leyenda. Sí. Entonces, no era un mentiroso, no era un loco, por lo tanto, si es Señor, 2 alternativas, lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Y aquí hay una advertencia, porque tú puedes creer que lo aceptas como Señor, pero tú puedes seguir viviendo como si tú fueras el dueño de tu vida. Entonces, intelectualmente puedes estar de acuerdo que Él es Señor, pero tu voluntad lo está rechazando. Y aguas con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor estás engañándote. Estás viviendo tal vez en una religiosidad de, hago esto porque pues, no lo entiendo, pero pues así lo hacen en la iglesia, pues así lo hago yo. Aguas con la religiosidad. ¿Sí? Ten esta relación personal con Jesús, con Dios. ¿Sí? Y una relación personal implica comunicación. ¿Sí? Habla con Dios a través de la oración. Habla con tus propias palabras. Háblale como si fuera a una persona de mucha confianza. Y cuando tú inviertes en esta relación, obviamente cuando tú vas conociendo más a Jesús, a este Dios que tenemos, vas teniendo más confianza. Si alguien de repente llega y te dice, oye, haz esto, y tú dices, no, espérate, pues ni te conozco. ¿Por qué me pides? Tal vez por buena onda lo hago, ¿no? Pero no te conozco. Si llega una persona que tú tienes una relación y que esa relación es profunda y te piden, oye, haz esto, con gusto lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que basado en esa relación, lo que te está pidiendo es algo bueno para ti. ¿Sí? No podemos servir a un Dios que no conocemos. No podemos servir a un Dios que no conocemos. Y Dios es un Dios que le encanta mostrarse en su palabra. Haz una lista
de todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque así vas a conocer cómo es Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios... Puedes hacer una lista y así vas conociendo a Dios. Y como resultado lógico de esto, te va a costar menos trabajo soltar tu voluntad. Porque, bueno, no sé lo que viene, pero confío en aquel que me lo está pidiendo. ¿Sí? Entonces, aguas con creer que lo has aceptado como Señor. Tal vez es un momento de decir, ¿sabes qué, Dios? A lo mejor nunca he llegado a ese punto en mi vida de decirte, te acepto como mi Señor. Si no lo has hecho, te invito a que hagas un alto en tu vida y puedas rendir tu voluntad, ¿sí?, ante Jesús, ante Dios. Y muchas veces hablamos de Jesús como Señor y Salvador. Y aquí solo nos estamos enfocando en uno. Si hablamos como Jesús como el Salvador, tenemos para seguirnos aquí toda la tarde. Quiero compartirles una cita de un escritor, Philip Schaff. Y una vez más se las voy a leer porque la letrita está bien chiquita. Sé que pedagógicamente está incorrecto, pero no quería hacerlo en 3 diapositivas. Esta persona, Philip Schaff, escribe esto y me encanta, es una de mis citas favoritas. Dice, este Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó mucho más millones que Alejandro, que César, que Mahoma y que Napoleón. Sin mucha ciencia ni educación formal, él difundió más luz sobre los asuntos humanos y divinos que todos los filósofos y eruditos puestos juntos. Sin la elocuencia académica, él habló palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado y produjo efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, él ha puesto más plumas en movimiento e inspirado más temas para sermones, debates, obras de arte, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos puestos juntos. Habiendo nacido en un pesebre y habiendo sido crucificado como un malhechor, él controla ahora el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual que abarca una tercera parte de los habitantes del mundo. ¿Qué otro hombre en la historia ha tenido un impacto como Jesús? Su nombre es sin igual, ¿sí? Es para volarnos la cabeza. Y lo más sorprendente es que este Jesús, tal vez no lo vemos físicamente, pero Él nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él es Dios. Él podía entrar en nuestra vida sin pedir permiso. Pero Él nos está invitando a tener una relación con Él. Y aún en nuestros días, cuando quieres tener estás interesado en una persona o estás queriendo profundizar en una amistad, ¿qué hacemos? Comemos, cenamos. Dios está así. Quiero tener una cena contigo.
Quiero tener este tiempo contigo, deleitarme en esta relación. Esta persona que ha impactado la historia, que ha impactado el mundo, está a la puerta de tu vida pidiendo permiso para entrar y para tener esa relación contigo. Si ya abriste la puerta, deleítate en cenar con Él. Si aún no has abierto la puerta, no sé qué esperas. No sé qué más tiene que pasar para que esto sea un hecho. En este momento puedes decirle en tus propias palabras: Jesús, no sé lo que viene adelante, pero te abro la puerta de mi vida. Entra. Sé mi Señor. Rindo mi voluntad ante ti. Y por último, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, nos da una imagen de Jesús y nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. ¿Qué mejor descripción? Él es la imagen visible del Dios invisible. Si tú ves a Jesús, estás viendo a Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. Este edificio, no sé, muchas veces podemos ver y podemos pensar en lugares de no, ahí es imposible que llegue el Evangelio. Es imposible pensar que el Evangelio llegue a la Cámara de Diputados, a la silla presidencial, que el Evangelio llegue a las universidades, que el Evangelio llegue a las cárceles, que llegue a cualquier rincón. Y muchas veces nosotros nos ponemos esa limitación. ¿Por qué? Porque lo que nos dice aquí es que en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando la palabra de Dios nos dice todas, significa todas. No hay un rincón, no hay un espacio que no lleve el sello, la firma del autor, que es Jesús. Y hace 15 días, si no me equivoco, Luis nos estaba compartiendo aquí acerca de 2 mundos, 5 alternativas y un plan de 2 partes. Y a veces nosotros solamente vemos el mundo real y vemos, es muy difícil llegar a estos lugares. Pero si tuviéramos ese vistazo espiritual, vemos que todas partes llevan su sello. Él es Señor de todo. ¿Sí? Si no tienes subrayado esto en tu Biblia, te animo a que lo subrayes. Memoriza este versículo, Colosenses 1, del 15 al 20. Porque este es tu Dios. Este es tu Señor. Y hay mucho. Podríamos sacar un sermón tan solo de estos versículos.
Ahora bien, hasta este momento hemos visto lo que dice la historia de Jesús, lo que dice la Biblia de Jesús, lo que dijeron sus discípulos, lo que dijeron sus enemigos, lo que dijo Jesús de sí mismo, que creo que responden muy bien a la pregunta inicial del tema. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Quién dices tú? ¿Quién es Él? Porque te puedo traer toda la información, te puedo traer todas las investigaciones, te puedo traer mucho. Pero si tú no rindes tu voluntad, de nada sirve. Si tú no llegas a ese momento de estar ante Él como aceptarlo o rechazarlo como Señor, de nada sirve. Y no es por evidencias, no es por falta de ellas, es porque implica algo que nos cuesta mucho trabajo, rendirnos. Pero cuando tú conoces más a Dios, dices, no me queda otra más que doblar mis rodillas delante de Él. Y sí, la Biblia nos dice que toda rodilla se doblará delante de Jesús, pero muchas se doblarán en humildad, reconociendo que Él es Dios, y muchas se doblarán por humillación. ¿Por qué? Porque al final es nuestro orgullo el que no me permite ponerme de rodillas delante de Dios. Y Dios va a tratar con tu orgullo, con humildad o con humillación. Ahora la respuesta queda abierta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Señor Jesús, gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos, Señor, ya sea en físico o a través de las redes sociales. Gracias por el privilegio que tenemos para, al menos en nuestras vidas, hacer un alto, escuchar esto que tienes para hoy y tomar una decisión, Señor. ¿Qué tienes para nosotros, Padre? Te pido que tú nos ayudes a conocerte más, que sea más fácil decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, reconozco todo lo que tienes para mí y aunque no sé lo que viene, aunque no sé el siguiente paso, confío en ti. ¿Por qué? Porque sé que tú estás conmigo y tú tienes planes de bien para mi vida, Señor. Y aunque vengan cosas malas, porque también eso nos prometes que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos prometes que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo y que esa confianza nos ayude a movernos en la dirección en la que tú quieres, Padre. Te pido porque si este día hay alguien que aún no te ha reconocido como Señor, te pido para que tú te manifiestes en sus vidas, Señor. Y aquellos que ya te hemos reconocido como Señor, ayúdanos a rendirnos completamente, a no simplemente decir, sí, tú eres Señor y yo sigo gobernando en mi vida, Padre. Gracias, Dios, por la bendición que tenemos de poder acceder a tu palabra, de estar en un país donde podemos tener acceso a tu palabra, Señor. Ayúdanos a valorarla y que lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado de ti, transforme nuestras vidas de aquí en adelante, Padre, para tu gloria y para tu honra. Amén.